Hace ya un par de años, posiblemente antes de eso, ya dije en varios vídeos el efecto a escala mundial del experimento Filadelfia 1943. Di algunos datos, bastante certeros, claro. Pero des en cuenta que igual que el tema de los gigantes entre rocas, del Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, los saurios dentro de rocas, perfectamente conservados, el cuerpo de Salomón en España, la nave de Salomón, todo esto causa miedo y terror a las élites. Y verá que aunque lo que yo he dicho, claro, los servicios secretos lo anotan todos y dicen entre ellos, secreto, silencio, que es verdad. Pero a nadie en el mundo no se atreverían a decir, señores, esto no lo haría nadie, aunque lo saben. Lo que dice Alberto Canosa, el de El Gran Monarca, lo que dice de los gigantes en rocas, del Arca de la Alianza, la Cueva de... es verdad. Él es el descubridor. Lo que dice de los gigantes es verdad, lo sabemos, ya se han sacado varios. Lo que dice de la Cueva de Hércules es verdad. No se atrevería nunca, nadie. Y cuando yo dije hace un par de años, ya digo, en mi vídeo está de varias veces lo he dicho, en diferentes, hablando del tema, el experimento de Filadelfia 1943, di algunos datos que son verdad. En pocas palabras, el experimento de Filadelfia 1943 era un intento de hacer invisible a un destructor de la Marina en 1943, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, pues hacer invisible a un destructor, el Drije, de la Marina, a los radares, porque ya se pensaba en la invasión hacia Alemania por Normandía, con los aliados ingleses, franceses y tal. Entonces, lo que nunca se dirá algún día. Allí en el puerto de Filadelfia cogieron, ya prepararon la prueba para un destructor, ya señalaron cuál sería, se llamaba el Drije, o el Drije, y entonces hubo allí varios científicos muy conocidos entonces, Nikola Tesla, Albert Einstein y muchos más, porque ya en sus teorías ya definían matemáticamente que es posible pasar de una dimensión a otra. Es posible, en el papel. Lo que habían que encontrar es la manera de la materia, hacerlo visible. Así que dedujeron que con unos pulsores electromagnéticos, pues hacer que unas pulsaciones muy fuertes electromagnéticas hicieran posible un campo gravitatorio, de manera que los radares no captaran que un objeto metálico se acercaba a las costas. Por allí en las costas de Normandía, Hitler había puesto búnkeres y radares, naturalmente, porque ya pensaba que era la única posibilidad de entrar hacia Alemania por Normandía, las playas de Normandía, que costó, por cierto, miles de cadáveres, miles de soldados heroicos norteamericanos. Pero en fin, ¿qué pasó? ¿De dónde? Ya lo dije lo que había pasado. Hicieron la prueba, pero se les fue de las manos. La sorpresa fue mayúscula ver que empezó a funcionar en un momento determinado, y entonces vieron con sorpresa que el destructor se desvanecía. Había una neblina verde muy espesa y ¡pum!, desvanecido. Y aparecía en cientos de kilómetros más arriba, puerto de Norfolk, y de regreso. Allí perdieron la vida algunos marines, otros fueron transferidos al pasado, otros al futuro, otros al planeta Marte. Y algunos muertos, mezclados con el metal del barco. Claro, solo se desintegra y se vuelve a reintegrar, y los movimientos de hacia arriba y hacia abajo, pues los marines no estaban quietos, se movían también y se fundieron con el metal. Algunos murieron, otros en psiquiátricos, otros murieron rápidamente. Un fenómeno inusual que no esperaban, sorprendentemente. Di algunos datos, y ya sacaré todo. Que algunos fueron al pasado, ¿a dónde? Por ejemplo, a Francia. Hay unas pinturas que se ven marines, además. Lussal-le-Château, Francia, que no son pinturas normal rupestres. Pinturas rupestres es otra cosa. Son pinturas, pero el color ocre, rojo, negro, marrón,
Pero lo del usar le chateau eran sencillamente con carbonilla. No eran pinturas rupestres, pero se quedaron allí. Y se ve personas modernas sentadas que son los transferidos del Ligia algunos, y entonces esperaron allí, vieron que no sabían ni dónde estaban, dónde habían ido a parar, qué le había sucedido. Ellos ya se veían en otra tierra que no sabían cuál era, poca gente o nadie, otros animales que no conocían. Entonces ya empezaron a enloquecer, decir, bueno, ¿pero dónde estamos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos ha pasado? ¿Estamos en el cielo? ¿Hemos muerto? Y otros más atrás, Argelia, a Tassili. Entonces hay, bueno, y otros al futuro. Otros a Marte. Eso es verdad, lo saben. Claro, los pobres que quedaron sobrevivientes del experimento de Filadelfia, pues la pasaron mal y murieron casi todos rápidamente. En psiquiátricos los investigaron, no los dejaban libres. Bueno, fueron un centro de atención de los servicios secretos, de inspectores. Bueno, no los dejaron salir de un psiquiátrico. Allí murieron todos. Ninguno pudo delatar lo que pasó en ese destructor, el Giza. Bueno, pues hay cosas que no diría nunca. Por ejemplo, que eso es verdad. Algún día lo que yo diga siempre es verdad, no fantaseo. ¿De dónde sacó Nicolás Tesla la fórmula, igual que Einstein y otros, para esos campos gravitatorios, para pasar la barrera del tiempo y todo esto? Estaba fuera de su tiempo. ¿Pero de dónde? Voy a decirlo de una manera muy global, como todo, porque estas cosas hay que decirlo en unos minutos, se haría falta horas, detalle por detalle, saldría otro detalle y luego otro, y estaremos horas. ¿De dónde sacaron la información? De una técnica muy avanzada, de la misma información, de los mismos que dieron información antes de eso, en el mismo tiempo además, a Hitler, a Himmler, en el castillo de Petersburg, el jefe de los campos de exterminios y de la SS, del Vaticano, los demonios, los espíritus de la oscuridad, que dieron información y técnica muy avanzada a Hitler. También se la dieron a Himmler, que era el jefe de los campos de exterminio de los judíos, y también se la dieron a científicos alemanes, Bernhard von Braun, que luego fue a trabajar con los norteamericanos, lo sabían. Además lo dijo él, que le habían dado información y planos de una manera sobrenatural, espíritu que daba miedo. En el castillo de Petersburg. Y Henry Himmler se los dio a Bernhard von Braun, para hacer hasta bombas atómicas. Y entonces, para hacer UFOs, ovnis, que hicieron los alemanes, pero no podían dominarlo bien. Los planos no podían, de electromagnéticos, no podían hacer sobre la base de estos planos, no los entendía muy bien. Además, sí, hicieron ovnis los alemanes, pero volaban a cierta altura. Pero la idea es hacer ovnis, meter una bomba atómica, volar a cierta altura, que los cazas norteamericanos no llegaran entonces, como hicieron Norteamérica con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki a cierta altura, y entonces soltar dos bombas. Bueno, pero la idea de Hitler era la misma, es llegar hacia Nueva York con un ovni de esos, soltar un par de bombas atómicas avanzadas, a lo que hicieron los norteamericanos, hacerlo Hitler antes, y que América se rindiera ante la potencia alemana destructiva. Pero les falló. Los espíritus los cuales le dieron planos correctos. Luego, porque claro, estaba decidido que Hitler y toda Alemania fue destruida. Se acabó. Y entonces los mismos espíritus de la oscuridad, o sea, demonios, se pasaron a América. Y ya prepararon, porque ellos querían, los demonios, tener a Hitler como el líder del mundo, tercer rey, y destruir judíos, testigos de Jehová y otras personas honradas, democráticas, leales, fieles. Nada de exterminio masivo, ni cosas así, ni terrorismo, ni dictadura. Pero eso es mucho pareció en los campos de exterminio. Entonces la idea de los demonios de Lucifer es tener a Hitler y un líder para dominar el mundo. Y todo el mundo nace. De hecho, ya todavía siguen habiendo en Norteamérica adictos a Hitler. O sea, recta extrema, nazis. Y en Inglaterra, y en España, y en Italia. O sea, si no hubiera sido por intervención divina, lo consiguen. Y entonces, ya los demonios, al ver que no podían, Jesucristo no lo permitiría, que un perturbado mental y asesinos de masas
y ya digo que cada vez que tocan a testigos de Jehová ya la pringan. Ya el que lo hace ya ha terminado ya su carrera. Entonces los demonios instaron a Norteamérica, sabiendo que había que pasarse de bando, como hace la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica hace lo mismo. Está con Hitler en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con Hitler, los nazis, levantando a Hitler y los soldados alemanes, pero el mismo Papa, Pío XII, alentando a Norteamérica, viendo que los soldados norteamericanos, soldados de Cristo, muy bien, y Alemania, Norteamérica, Inglaterra, Italia y España, o sea, con todo, jugando con varias barajas, ¿no? A la vez, alguien ganaría. Entonces, Norteamérica, sabiendo ya este asunto, ya se pasaron, como digamos, al otro bando, los demonios, y dieron información a Norteamérica, la misma información que le dieron a Hitler a Norteamérica, para que hicieran planos para construcción de ovnis, para pasar la barrera del tiempo, para pasar invisible a los destructores, en fin, toda la posibilidad de que Norteamérica fuera una potencia mundial, y entonces ellos, los demonios, tenían control a Norteamérica, desde el Área 51 de Nevada, donde se han construido ovnis, los americanos, con los planos y las fórmulas que le daban los demonios, que allí viven. O sea, es una central de los demonios en Norteamérica, de los espíritus de la oscuridad. Y en resumidas cuentas, ya los norteamericanos le dieron esos planos por medio de Nicolás Tesla, que era un alemán, y también Einstein era alemán, ¿no? Para que hicieran posible unos ensayos, porque también los demonios dieron los planos para la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Los mismos, o sea, siempre son los mismos. Y dan técnica muy avanzadísima con el fin de hacer un efecto a Norteamérica de respeto y de atención y de hacerles caso a estos extraterrestres. En resumidas cuentas, el experimento de Filadelfia no es que fuera un fracaso, es que se le fue de las manos. Era algo que no esperaban, muy avanzado. Y una cosa voy a decir, mandaron callar a todo el mundo, todos los archivos de aquel experimento silenciados, destruidos, archivados, y Norteamérica siguieron haciendo más y más después de la guerra experimentos de Filadelfia con más técnica, de tal manera más avanzada, más con microchip. O sea, las fórmulas que tenían las perfeccionaron muy avanzadamente. De tal manera que voy a decir una cosa, y lo dije ya en otros vídeos. Cuando han aparecido muchas veces en las playas ballenas, delfines, a cientos ahogados, no es que el agua está contaminada, nada. Experimentos muy avanzados, Filadelfia, para pasar submarinos a otro lugar de la Tierra. Entonces las ballenas, en ese momento de tensión, de hacer transferir, desaparecer, como pasó con el traje, el experimento de Filadelfia, en un submarino, pues esa onda expansiva de energía hace que enloquezcan los delfines, ballenas y otros peces y se vayan desorientados hacia las playas. Ese es el motivo por el cual aparecen playas llenas de ballenas que van a morir allí, y los delfines. Y muchas veces hacen lo mismo con aviones para hacer transferir en vuelo un avión hacia otro lugar o hacia Marte. Y de tal manera que en esa zona, ese radio tan grande, los pájaros que están en esa zona de varios kilómetros mueren y van a parar al suelo. O sea, cuando vean pájaros que caen al suelo, ¿de dónde vienen? Porque o peces, que caen muchas peces, que será una tormenta, no. Experimento Filadelfia en los mares con barcos, con submarinos o con aviones, de manera que esa onda de radiación tan grande afecta a los pájaros, a los peces, a las ballenas, y entonces pierden la orientación y ya sin saber por dónde ir, los pobres animalitos, por especie de ballenas, van a parar a la playa, a morir allí. Entonces el experimento de Filadelfia sí fue un éxito, pero se le fue de las manos. Y saben que lo que yo he dicho es verdad. Los de Lussal-le-Château, en Francia, una cueva de hace miles de años, ¿no? Y otro caso interesante de otro que fue a parar, que fue un marine, el Rage, que fue para China, varios. Por eso hace unos años se encontraron en una tumba antigua china, de hace más de 450 años, de una dinastía Ming, un reloj suizo, fabricado en Suiza un reloj de dedo, de eso, petrificado, que ese reloj fue fabricado, en teoría, en Suiza, en el año 1911. Un reloj que hacía una tumba china de hace 450 años, un reloj, porque en esa tumba todavía no estaba sellada, no había muerto la persona. Y entonces los marines del experimento de Filadelfia, que paró una china, fueron a transferir allí,
entraron allí para trasnochar, o sea, y vieron que estaba preparada para hacer una tumba, y entonces estuvieron allí, a uno se le perdió el anillo y se quedó allí, y luego 450 años después aparece. O sea, muchos enigmas y misterios están resueltos con esto, pero nunca, ni Norteamérica, ni Alemania, ni Francia, ni Rusia menos, nada, nunca dirían, esto es así. Es lo que dice este hombre, porque también los rusos, los demonios trabajan con Rusia también, trabajan también con Vaticano, naturalmente, con Norteamérica, con Inglaterra, trabajan con los reyes. Dice la Biblia, Satanás es el gobernante de este mundo. Y dice a Jesucristo, Satanás, en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 8 al 10, que Satanás ofreció a Jesucristo, a cambio de su apoyo y aliación, todos los reyes, reino y poder y dinero y riquezas de la tierra, si rendía culto a él como hacían los demás. Y Jesucristo no lo quiso, dijo que no, que es a Jehová tu Dios, le repitió, a quien debe de rendir servicio sagrado. Entonces Satanás cogió la religión que él, de las miles que había formado los fariseos, los escribas, la religión de los judíos, y mató a Jesucristo. Experimento Filadelfia. No hay secreto. Todo enigma, todo misterio se revela. Y lo que yo he dicho ahora, en estos minutos, es verdad. Y los gobiernos, los servicios secretos, Norteamérica, todo, lo saben. Le da escalofrío. Dice, hostia, es verdad, ¿de dónde saca la información? ¿De dónde sacaron los primeros cristianos el poder para hablar todas las lenguas de la tierra? En un momento. El poder del Espíritu Santo de Dios. Que en los últimos días, dice la Biblia, se verán visiones, revelarán visiones, habrán grandes acontecimientos, tal, señal del fin del mundo. Hechos capítulo 2, versículos 17 a 21. Estamos viviendo en la época más esplendorosa de todos los tiempos. Revelar todos los enigmas y todo misterio. Lo haré con la ayuda de Dios y no me va a parar nadie. Todo se va a revelar pronto. Ya lo veréis.